César Ron está aquí, es candidato a la Asamblea por PCC, no es alianza, 21 y PCC van separados en Guayas y en el país van unidos en cuanto a la fórmula presidencial. La entrevista con él la comienza desde Quito, Yolanda Torres. Gracias, Carlos. Qué gusto tenerle con nosotros, asambleísta Ron. Usted ha sido empresario durante muchos años y político ecuatoriano, asambleísta nacional constituyente en 2 ocasiones, ahora asambleísta provincial por la provincia del Guayas. Hoy está por la reelección. Asambleísta, usted ha sido empresario de la actividad pesquera por 48 años. ¿Qué ha hecho por este sector desde su quehacer legislativo? Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Gracias. Así es, he trabajado toda mi vida en la pesca. Yo he sido y soy, yo soy un empresario, yo no he vivido de la política, he vivido de mi trabajo y esa es una gran diferencia. En esta legislatura se aprobó la ley de pesca, la nueva ley de pesca, una ley moderna que ajusta la actividad pesquera después de casi 50 años. Recordando que en la antigua ley de pesca, por ejemplo, ni siquiera se tomaba en cuenta la actividad acuícola en el país. En la nueva ley de pesca se incorpora la actividad acuícola. Y luego pues vienen otros temas fundamentales que son los castigos, las multas, las sanciones para todo lo que tiene que ver con pesca ilegal, que es perseguida en el mundo entero y que hoy el Ecuador tiene que sustentarse en esa pesca ilegal para defender sus recursos, su territorialidad, su zona económicamente activa y defenderse de las flotas distantes como la flota china, que viene a usufructuar recursos que son nuestros, recursos transzonales, y afectan los recursos transzonales de países ribereños como somos Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y que dentro del acuerdo de Nueva York de la CONVEMAR, este país, China, este país grande, este gigante asiático tiene que ser sancionado y tiene que ser vigilado, porque no es posible que la flota china venga a pescar en la zona adyacente a la zona económica exclusiva del Ecuador recursos transzonales y que no cumpla con las regulaciones pesqueras que sí cumple la flota ecuatoriana y que son observador internacional a bordo, que son vedas y que son la prohibición de transbordos en la alta mar. Entonces, este es un tema de fondo que tiene que ser vigilado por las autoridades, ya no por la Asamblea. Asambleísta, usted dice que esto no puede pasar, sin embargo está pasando en este mismo momento. Otra vez estamos con la flota pesquera china. El gobierno, bien gracias, se reúne con el embajador de China, quien dice que obviamente ellos van a cumplir con todas las regulaciones y normativa, tanto nacional como internacional, en estos temas. Sin embargo, no ha sido esa nuestra experiencia en la realidad. Entonces, yo sé que no es un tema de los asambleístas, pero usted puede opinar acerca de cómo debe reaccionar el gobierno para defender su soberanía en los mares. Lo más fácil, Yolanda, donde sí hemos actuado los asambleístas y César Ron de manera particular. El Ecuador tiene en sus manos el Acuerdo de Galápagos. El Acuerdo de Galápagos que justamente tiene por delante en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es la que hizo la Declaración de Santiago en 1952 y declaró el mar territorial de las 200 millas y que ahora es la zona económica exclusiva. Ese Acuerdo de Galápagos fue ratificado por 2 países, por Chile y Ecuador. Falta la ratificación de otros 2, de Perú y de Colombia. Ahí está el trabajo de la Cancillería. ¿Para qué? Para que este acuerdo entre en vigencia, entre en rigor. Un acuerdo de 4 es un acuerdo sencillo que se tiene que ejecutar. ¿Para qué? Para defender lo que estamos hablando. Para que de acuerdo a este acuerdo, del Acuerdo de Galápagos, las flotas extranjeras distantes tienen que sujetarse a las regulaciones de los países nacionales, de los ribereños. Entonces, ese sería el mecanismo, ese es el mecanismo más fácil. Olvidémonos un rato del acuerdo de CONVEMAR y de Nueva York. O bien, en nuestra zona, que está reconocida internacionalmente, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, para que las flotas distantes, no solo la flota china, todas las flotas distantes se ajusten a las medidas y cuidado que ejercen los países ribereños. Ahí está la solución en las manos del Ecuador.
Hablamos del deber ser. Ojalá el candidato Guillermo Lasso, así como visitó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, para darle su apoyo como el tema del metro y también exigir algunas cosas, lo que igual con el canciller quizás, y exija para el Ecuador un mejor tratamiento. Perdón que lo distraje de lo suyo, pero me parece un tema vital para el Ecuador. Hay otros temas que son importantes para el país, pero también los impactantes, que a veces alejan nuestra atención de lo urgente y necesario. El porte de armas. ¿Por qué lanzar un globo de ensayo como ese y cuál es su postura en este tema? Mano de hierro contra la delincuencia, Yolanda. Mano de hierro contra la delincuencia. El porte de armas no es que no existía en el Ecuador. El porte de armas está permitido en el Código Integral Penal hace mucho tiempo, hace muchos años. El gobierno anterior, a través de un decreto presidencial, prohibió el porte de armas. Pero no es que antes todos los ecuatorianos tenían una pistola. No. Esto no ha funcionado así. El porte de armas permite a los que están habilitados a portar un arma. ¿Quiénes? Los que pasan la prueba psicológica, los que pasan el manejo de las armas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pueden registrar el arma y además tienen que dejar el testigo de la munición en el Comando Conjunto y en la Fiscalía para que esa arma sea bien usada. ¿Cómo entender entonces, el día de hoy, que las empresas de seguridad, por ejemplo, no pueden cargar un arma, no pueden portar un arma? Entonces resulta que le están asaltando al local comercial en la calle y el policía, el guardia de seguridad, tiene un toletito para defenderse. Los delincuentes que están armados hasta los dientes se burlan. ¿Cómo entender otro caso? Que la flota camaronera que opera en el Golfo de Guayaquil, cada vez que entra con mercadería, es asaltada por los piratas del Golfo, armados hasta los dientes. Y resulta que la embarcación no puede tener un arma para defenderse. Y igual ocurre en el campo, Yolanda. Así es que esto es lo que se tiene que arreglar en el Ecuador. Perfecto, la fuerza pública, desarmar a los delincuentes, armar a la fuerza pública, pero ¿usted cree que el ciudadano común también debe portar armas? Un sí o un no, nada más, por favor. Sí, los ciudadanos que están capacitados sí pueden portar armas, deberían portar armas en el campo, en la producción, y las personas que pueden, especialmente las empresas de seguridad, pueden portar armas. Fíjese usted que es función de las Fuerzas Armadas, y lo pedí, fue aprobado en la Asamblea Nacional, porque eso lo pidió César Ron, que salgan las Fuerzas Armadas a las calles al control de armas, no hacer el trabajo de la policía, porque es un trabajo de la policía, al control de armas, a retirar las armas de los violentos, porque la sola presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sería disuasiva contra la delincuencia. Hasta ahora salen los militares a hacer control de armas, y la delincuencia, déjeme decirle, está armada hasta los dientes, Yolanda. Ok, hay un número ingente de candidatos a la Asamblea Nacional, hay muy buena voluntad, propuestas por montones. Llegan a la Asamblea y resulta que la dinámica del legislativo la manejan el CAL y el presidente de la Asamblea, y los legisladores se levantan de brazos en total indefensión. Esto lo ha vivido usted, se ha visto durante años. ¿Cómo cambiar esa situación? ¿Cómo hacer que el cuerpo colegiado tenga el peso como para tramitar y hacer que las leyes fluyan en la Asamblea Nacional y finalmente se dé respuesta al pueblo ecuatoriano en cuanto a sus necesidades? Yolanda, por experiencia propia, lo he planteado ahora en la Comisión de Enmiendas, en la que está tratando el proyecto de ley que viene desde la vertiente ciudadana para crear un Congreso bicameral y reducir el tamaño de la Asamblea. La Asamblea tiene que reducirse a 75 miembros. Y si eso no pasa ahora en las enmiendas que le he planteado ya, tengo listo el proyecto de reforma constitucional para el próximo periodo legislativo. 75, ¿cómo? Eliminando los nacionales, los 15 nacionales. Uno por provincia, porque todos tenemos que estar representados y tenemos que tener igualdad. Y finalmente la proporcionalidad que tiene que existir en el Ecuador. Uno por cada 300.000 habitantes. Llegamos a 72. Y uno por cada circunscripción del extranjero. 75. ¿Para qué? Para que la Asamblea sea ágil, funcione, sea fácil de controlar y cumpla con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Una Asamblea que sea dinámica, que funcione. Lo que parece funcionar en la Asamblea es el hiperpresidencialismo en muchas ocasiones, en donde los asambleístas se quejan, ¿no? Es que el presidente no da trámite, el presidente archiva, el presidente deja las cosas ahí durante meses. Y eso nos deja también al pueblo ecuatoriano en la indefensión. Muchas gracias, asambleísta, y Carlos Vera, que tiene otras inquietudes. Un gusto, Yolanda. Gracias, Yolanda. Bienvenido, ingeniero, a los tiempos.
Usted destaca que el problema no es tanto que no se permite portar armas, sino que los permisos, el gobierno los frenó, el anterior, mediante un simple acuerdo ministerial los prohibió. ¿Está vigente eso todavía? Está vigente. Ese decreto ejecutivo firmado por el expresidente Correa está vigente. No es que tiene trabada la Fuerza Armada la entrega de permisos, como dijo aquí. No, está prohibido. Tabaqui, Francesco Está prohibido. Y ahora los que pueden registrar, porque sí se puede registrar, resulta que Fuerzas Armadas no está despachando los permisos, los permisos de porte de armas. Hecha esa aclaración. Vamos a revisar su propuesta, que es conocida, y yo más bien quiero que la explique ante los cuestionamientos que hay. Para lo que tiene que ver con el productor ecuatoriano, crédito vía Banco Mundial de $1.000 millones al 1% con 30 años. Tan ineficiente es el productor que le dan 30 años para pagar. No, no se trata de eso, Carlos. Se trata de otra cosa que es más profunda en el Ecuador. Hoy no existe crédito productivo. Hoy no existe crédito para el agricultor, para el pequeño empresario, para el turismo, para la pesca, para la ganadería, para el chiquito no existe. $1.000 millones al 1% porque los multilaterales de crédito prestan al 2%. Y entonces lo primero que vamos a decir, ahí hay un subsidio del 1% del Estado. Claro, porque el Estado tiene que subsidiar a los sectores que necesita levantar para que camine la economía. Mi pregunta no fue esa, fue ¿por qué 30 años? ¿Por qué no 10? Porque es para capitalizar, este es un crédito capitalizable. Esto es, se está capitalizando al productor ecuatoriano ¿Eso no en 30 es fomentar años. la ineficiencia o creer los ineficientes de los sectores más productivos? Y se lo mostró en la pandemia, de los de mayor capacidad de resiliencia en lo económico también es el agropecuario. Y aquí 30 años. Si tú eres un inútil, te voy a prestar a 1%, me pagas en 30 años, no pago nunca. No, Carlos, no se trata de eso. Se trata justamente de que tenemos que generar dinámica económica para que el agricultor no dependa de nadie. Para que el agricultor, de exigencia, pues. Para que el agricultor no tenga que vender barata su cosecha, para que el agricultor tenga el suficiente capital de trabajo para aguantar la cosecha y para venderla eso ustedes además a buenos precios. Cero impuestos al productor agrícola, agricultor, ganadero y pesquero, ya. Pero además 30 años. 30 años. No lo van a cambiar. Siguiente. Sector turístico, por 5 años, exonerarlos de todo tributo. ¿Incluye impuesto a la renta o no? Incluye impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el sector turístico el día de hoy está quebrado y la recuperación que va a tener el sector turístico es muy lenta. No va a tener rentabilidad. Si no tiene sentido poner impuesto a la renta. Es que si no tiene rentabilidad, ¿cómo va a pagar impuesto a la renta? Esa es la lógica. Solidaridad familiar, 300.000 almuerzos familiares diarios que se entregarían con kits de productos en el 2021. Estos son para las familias que Guillermo Lasso ha dicho que localiza con hambre. Para los más pobres, para los que no tienen que comer. Hay muchos ecuatorianos, hoy familias ecuatorianas que no tienen que comer. ¿Por qué vía el Ministerio de Educación, que tiene un programa parecido con desayuno escolar? El desayuno escolar es otra cosa, es a los niños que van a la escuela. Esto es adicional. Para que no haya desnutrición infantil. Esto es adicional. Este es para las familias, 300.000 familias, personas que no tienen que comer, almuerzo gratuito en el Ecuador. Si son kits de productos, se llevan a los domicilios, ¿verdad? Los kits se llevan a los domicilios. Parecido a lo que hicieron aquí en Guayaquil. Y muy parecido a lo que se hizo en Guayaquil, pero también se puede incorporar el comedor popular. No se debe quitar obras y servicios a las 221 ciudades ubicadas en el campo. Esto es lo que tiene que ver con defensa de los GATS. ¿Quiénes le están quitando obras y servicios? Bueno, el día de hoy, pues al no entregar el IVA directa y automáticamente a los GATS municipales, provinciales y a las juntas parroquiales, se está deteniendo el desarrollo. Porque ese IVA que se produce en el territorio, en el origen, va a la cuenta única del Tesoro, al Ministerio de Finanzas, y cuando tiene que regresar, no regresa nunca. Ustedes han logrado inclusive fallos favorables de la justicia, y ni ahí, así el ministro de Finanzas devuelve. Bueno, pero que ahora hay otra que es bien importante. El funcionario público que no cumple con esta disposición será destituido de su cargo. Esa es una de las reformas que proponen en la consulta de 12 puntos. También, porque esta reforma es fundamental. Nosotros tenemos que cambiar la administración. ¿Por qué no le hace la misma bronca a Mauricio Pozo? La administración del Estado. ¿Por qué no le van a reclamar lo mismo a Mauricio Pozo ahora, antes de que no haya la reforma? Bueno, siempre se le reclama. ¿No así? Siempre se lo reclama. Siempre se lo reclama y se va a seguir reclamando, sea quien sea el ministro de Finanzas. Tenemos que ir a una administración del Estado moderna, ágil,
porque la cercanía de la administración está en los GATS, no está en Ingeniero, el gobierno central, en la usted ha capital. entrado a Casas del Pueblo, ¿verdad? Usted ha entrado a Casas del Pueblo. Sí, yo entro a todos ¿Ha visto lados. más o menos cuántos celulares hay en un hogar pobre? Bueno, Carlos, en el campo, porque yo tengo un distrito mixto, que es rural y citadino, en el campo la familia tiene un celular Bien hecha la o dos distinción. celulares. Tiene razón. Qué bien En la, hecha. en la ciudad, sí, Ok. en la ciudad tienen 4 o 5 celulares en una casa. Focalizo mi pregunta. Ya, desde luego. Yo no he Usted estado en el campo. Usted no se ha dado Claro, una vueltita por el es campo, verdad, yo sí. Es verdad, cierto, qué bueno que hace la distinción. En las familias pobres, en sectores urbanos, hay a partir de 3 celulares. Aprovechando eso, la candidatura del correísmo neutraliza la propuesta de ustedes de Teleprosperidad, que es 40.000 puntos de internet gratuitos en todas las ciudades del país, que tomará tiempo en instalar, y 600.000 hogares, es decir, 2.400.000 personas, a quienes llegarían 400.000 computadoras. Los otros están ofreciendo gigas, es decir, ya tienen los celulares y les dan conectividad. ¿Qué computador ni qué espérate que te vengan a instalar? ¿Cómo hacer frente a esa propuesta desbordante de los otros? Hay una gran diferencia, Carlos, y por eso empecé. Esos gigas funcionan en la ciudad cuando hay los 3 celulares o los 4 celulares en la casa, pero esos gigas no funcionan donde no hay conectividad. Y en el campo, en la ruralidad y en la punta de la montaña no hay conectividad, ni computadora ni celular. Por eso los 400.000 computadores, por eso los 40.000 puntos de internet. ¿Para qué? Primero, para que nuestros hijos puedan estudiar y sean parte del mundo y estén informados, porque si un chico no tiene educación no tiene futuro. ¿Todo eso cuesta cuánto? ¿Ustedes tenían una estimación de eso? Eso, vea, Carlos, de un presupuesto más o menos de 30.000 millones de dólares, que es el presupuesto general del Estado, eso cuesta 150 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es eso? La 200ava parte del presupuesto general del Estado, que no podemos darle 400.000 computadores, puntos de internet a nuestros chicos para que puedan educarse. No sé si vio mi entrevista con Guillermo Lazo en Verás, pero le decía, ¿sabe a qué suena esto? Self-service, help yourself. ¿Sabe qué? Aquí tienes tu laptop y tu conectividad. Hasta luego, mira cómo hace, sobrevive. Como ahora el conocimiento es la fuente de poder, dale, consigue empleo, haz teletrabajo, vincúlate a telemedicina, estudia, gradúate. ¿A eso suena? No, lo primero, usted sabe que los programas educativos en el campo, y hay unos ejemplos maravillosos de maestros y maestras que hacen lo imposible para ir a buscar a sus niños, para instruirles a pesar de las dificultades, para orientarles, para darles la clase, para repetirles lo que no pueden conectarse en el internet. Entonces, esto es una herramienta ¿para qué? Principalmente para la educación, para que los niños no dejen de estudiar, para que los niños en el campo, en la ruralidad, en la montaña, puedan estudiar, sean parte del mundo, para que los maestros tengan herramientas para poder formar a los niños. Hoy los maestros en el campo no tienen herramientas para educar a nuestros hijos, y eso es lo que queremos darles, herramientas para la educación, para la formación, y de ahí en adelante pues ya los chicos empezarán a manejar la computadora. Son muy ágiles, son muy inteligentes, y al rato ya están conectados en otras cosas también. Su generación y la mía, usted creo que es un poquito menor, comprendemos esto. En mi época, yo veía a los trabajadores de la finca de mi padre alfabetizarse por radio. En esa época la radio era un instrumento de educación, solo audio. Seguir cursos de inglés por radio. Sigue eso vigente, Carlos. Imagínense si Sigue ahora vigente. tienen la ayuda de imagen. Así es. Con este aparatejo de aquí, que es una laptop o tablet, como se llama esta cosa, y conectividad. Pero prosigamos. Hay un asunto clave que es el leitmotiv en la campaña de todos ustedes. Dice, no vayamos al modelo de Venezuela donde la gente gana $16 al mes de salario, tiene que buscar comida en la basura y estar parada en las esquinas viendo cómo sobreviven. Antonio Tramontana me contaba que cuando él pregunta, ¿usted quiere ser como Venezuela? No. Pero cuando preguntan a la gente las propuestas que nos llevarían a Venezuela, dice sí. ¿Cómo hacer ese clic que por lo visto no está funcionando? Acabo de leer la encuesta más reciente de Market con resultados desconcertantes sobre el apoyo de la candidatura de Arauz entre jóvenes en Guayaquil, Quito y bueno, ninguna sorpresa, desgraciadamente Manabí. ¿Cómo van a hacer ustedes para que eso que es cierto lo entienda la gente de ese nivel? Vea, Carlos, esto es bien sencillo.
Cuando el Ecuador se dolariza hace 20 años, el salario del Ecuador equivalía a $40. Hoy el salario en el Ecuador es de $400, uno de los mejores salarios mínimos en América Latina, $400. El salario mínimo en Venezuela hoy es $16. Usted en Venezuela para ir a comprar un rollo de papel higiénico necesita llevar 3.000 bolívares, que no le entran en el bolsillo, y ojalá encuentre el rollo de papel higiénico. Pero ¿sabe cuál es el tema de fondo de la dolarización? Nosotros tenemos que votar por la dolarización y defender la dolarización, porque la dolarización ha permitido, especialmente a los más pobres, mejorar sus condiciones La de gente vida. lo sabe. El problema no es eso. Crédito, Carlos, Ingeniero, crédito. la gente defiende la dolarización más que usted. Con $20, el problema es que la gente no se da cuenta qué nos lleva a desdolarizar. Por ejemplo, la renta única básica universal, ¿lleva a desdolarizar? ¿Sabe qué lleva a desdolarizar? La mejor medida que está planteando el candidato Arauz. Eso nos lleva a la desdolarización. ¿Cuál? Regalar, ¿no?, a 1 millón de ecuatorianos un salario básico mensual. Eso nos lleva a desdolarizar. 4.800 millones de dólares al año. Del aire, que no existe. No del aire, saquen de la corrupción, que es 8.000 millones de dólares y alcanza. Entonces tienen que venir ellos con las fundas de billetes que se robaron y devolver la plata robada para levantar este país. ¿Cómo va a ser Ecuador? ¿Cómo van a hacer ustedes que vengan? Supongamos, no supongamos gana usted, estoy seguro que gana. ¿Y cómo va a conseguir eso desde la Asamblea? Bueno, hoy se aprueba la ley de extinción de dominio en la Asamblea Nacional. Hoy, lo que han pedido a la Asamblea Nacional, hoy se aprueba la ley de extinción de dominio. Justicia es la que tiene que actuar para que todo lo que se robaron traigan la plata. Justicia es la que tiene que actuar. ¿Para qué tienen ustedes inmunidad entonces? Muy bien, la justicia. Yo puedo llamar hasta un año después a los ministros de Estado, al propio presidente de la República, a las autoridades, hacer fiscalización. Denunciar. Llamar. Aquí y está. Lo que tenga. ¿Sabe la fuerza que tiene que usted documente eso? Cuando yo tenga tenga pruebas, que los tenga en la mano, documentos serios, formales, en que pueda presentarse una denuncia, sin miedo, sin que le tiemble la mano en la fiscalía, porque aquí, Carlos, se habla mucho. Pero el día que hay que poner la firma, ahí no aparece nadie. Ese es parte del problema del Ecuador. ¿Dónde está la firma? La denuncia. Póngale la denuncia, ponga la firma, ponga la cara. Aquí hay que poner la cara. El compromiso suyo es documentar una denuncia para que devuelvan lo robado. Yo si tengo documentos, presentaré una denuncia a la Fiscalía formalmente para que la Fiscalía General del Estado actúe. Quien tenga, ¿dónde se los pueden hacer llegar? ¿Dónde le pueden entregar? ¿Cómo se pueden reunir? Están mis redes sociales, @ron, en todas las que usted encuentre, en Facebook, o me puede buscar en la Asamblea Nacional, en mi oficina, o me puede buscar aquí en Guayaquil, en la oficina legislativa. Puedo recibir todos los documentos perfectamente documentados, legales, jurídicos, para presentar la denuncia que se tenga que presentar. Compromiso adquirido. Ingeniero, ¿qué distrito es el suyo? Yo soy del distrito 3, Ron a la Asamblea, vota todo 6 Madera de Guerrero y Lazo presidente. ¿Segunda quién está? Segunda es Soledad Diab. ¿Tercero? Tercero es Vicente Almeida. ¿Qué comprende el distrito 3? El distrito 3 es ¿Qué parroquias de Guayaquil? Sí, claro, es muy amplio porque es Letamendi, García Moreno, Olmedo, Tarqui, y luego tiene Durán, San Borondón, Tenguel, Playas y la Isla Puna. Aparte pesquera también tiene ahí. Así es, Pozorja, Playa y Pozorja. Gracias por acompañarnos. Carlos, un gusto enorme. César Ron, un luchador por sobre todas las cosas.